¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Lisa Sánchez y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La Constitución Moral ya está aquí, pero rebautizada. Ahora se llama Guía Ética para la Transformación de México y fue presentada esta mañana por el presidente López Obrador. Los primeros en tenerla serán los adultos mayores, los 8 millones de adultos mayores que reciben la pensión de bienestar. Y aunque no será obligatoria, el gobierno espera que ayude a recuperar los valores perdidos. ¿Realmente el país ha perdido sus valores? ¿La guía ayudará a recuperar el bienestar? Y en asuntos de dinero, el Coneval presentó los resultados de la medición de la pobreza laboral durante este segundo trimestre del año. Y no hay buenas noticias, lamentablemente. En 12 entidades, el porcentaje de gente que gana menos que el costo de una canasta alimentaria rebasa el 45%. ¿Cómo están viendo este tema desde el gobierno federal? ¿Qué opina la oposición? Además, sin reconocer su derrota, Donald Trump ordenó a su equipo iniciar ya la transición con el equipo de Joe Biden. Pero México sigue sin reconocer y felicitar al demócrata. ¿Tiene sentido esta postura? ¿Perdimos una buena oportunidad ante Biden? ¿O esto no tendrá ningún impacto en las relaciones bilaterales en el futuro? Estos son los temas de esta noche. No te vayas, que empieza Punto y Contrapunto. En noviembre de 2018, el Consejo responsable de redactar la Constitución Moral convocó a la ciudadanía a participar con propuestas. Se recibieron 461 y se hicieron 50 foros y mesas de diálogo, de las que resultó la Guía Ética para la Transformación en México, presentada esta mañana. Veamos en contexto. Hace 2 años, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo, anunció la elaboración de una constitución moral. Esta mañana el mandatario presentó la Guía Ética para la Transformación de México, señalando que es similar a la cartilla moral elaborada por Alfonso Reyes en 1952. La Guía Ética busca fortalecer los valores en el país. El presidente López Obrador dijo que México vive una crisis por pérdida de valores culturales, morales y espirituales y que para enfrentarla no bastan solo acciones que mejoren las condiciones materiales. Informó que los primeros en recibir la guía son los 8 millones de adultos mayores que reciben la pensión para el bienestar. Añadió que espera que de manera voluntaria y en sus tiempos libres, los adultos mayores puedan transmitir y analizar con sus hijos y nietos la guía, integrada por 20 principios y valores en temas como el respeto, la vida, la dignidad, la libertad, el amor, el sufrimiento, la gratitud, el perdón y la redención. El documento consta de 34 páginas, no tiene validez jurídica y su adopción es voluntaria. El punto 14 sobre las leyes y la justicia apunta a una frase dicha con frecuencia por el mandatario: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza; y sobre el poder, señala que solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Punto y contrapunto. Para debatir esta noche nos acompaña, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lisa? Buenas noches a todas y todos. Muchas buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Lisa, te extrañaremos de este lado de la mesa. Ah, fantástico. Yo también a ustedes. Estefanía Veloz, abogada y feminista. Estefanía, ¿cómo estás? ¿Cómo andas hoy? Bien, muy bien, Liz. Es la primera vez que me toca que estés conduciendo, entonces muy emocionada. Ay, padrísimo, estoy nerviosa. No es cierto. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado y constitucionalista. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Lisa, a todos y a todas. Oigan, bueno, ¿con quién empezamos? Si quieren, empiezo contigo, Alejandro. ¿Qué te parece esta nueva versión después de las sugerencias que recibieron del público? Mucha crítica en redes sociales sobre si esto realmente es lo que se necesita, si sustituye o no la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o si es una visión ética que la complementa. ¿Cómo lo estás viendo? Pues yo creo que desmerecidas y desproporcionales las críticas. A ver, esto es normal, las empresas tienen su misión y visión, hay organizaciones que tienen su decálogo, los partidos tienen su declaración de principios, y este gobierno está planteando en una elaboración colectiva una guía de ética para la transformación nacional, que es pues una declaración de principios o de los principales valores o las coordenadas que orientan el actuar de este gobierno que se plantea la transformación. Yo rescataría varias cosas. Me gusta mucho que ya no se llame Constitución Moral, creo que eso pues aclara algunas dudas
o confusiones que había. Primero, porque ya tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y segundo, porque la moral te remite más a una cuestión de la vida privada o de los dogmas o de creencias personales, y en cambio la ética sí está muy vinculada a valores republicanos. La otra, pues qué bueno que ya no sea la cartilla moral, un documento que es muy valioso y que se distribuyó en un principio, pero que hay que leerlo bajo el contexto histórico en el que fue escrito, bajo las ideas y los valores que prevalecían en aquel entonces, porque las críticas luego son desmerecidas tratándolos de juzgar con valores del presente, un documento que se escribió ya hace muchísimas décadas. Pero creo que había que actualizarlo, y creo que ese es el esfuerzo de quienes coordinaron estos esfuerzos. Y lo otro es un documento que me gusta porque abraza la diversidad y la pluralidad, es decir, el México del siglo XXI. Y otra cosa que me gusta y que destaco es el papel que le están otorgando a los adultos mayores, que son los primeros en recibir el impreso, de modo que ellos transmitan a las generaciones más jóvenes estos valores e ideas que se quieren comunicar. Me parece que sí hace mucha falta no solamente digamos, el crecimiento económico, el desarrollo económico, sino también una regeneración de ideas, de recuperar el tejido social que tanto fue depredado en épocas en donde nos dijeron que pues era la ley de la selva, de sálvese quien pueda, se enaltecieron los valores del individualismo, sí. Y creo que hay que regresar a esta visión colectiva de libertades, de diversidad, pero que también hable de comunidad y de la sociedad en la que vivimos. Buenísimo. A ver, Ana Villagrán, yo creo que tú vas a tener un contrapunto. ¿Qué utilidad le ves a este documento? ¿Realmente crees que, como decía la nota, nos va a ayudar a regenerar la moral, la ética pública? O lo que dice Alejandro, que tiene un gran valor justamente por esta versión de transmisión del conocimiento de las generaciones más grandes a los más jóvenes. Yo estaría de acuerdo con Alejandro si estuviéramos hablando de un libro que un abuelito le escribe a su nieto para entender la transmisión de conocimiento de los más jóvenes, de los más viejos a los más jóvenes, pero estamos hablando de un documento que es presentado en el marco de el entendimiento de un gobierno federal, de un gobierno de un país tan importante como lo es México. Se me hace una absoluta falta de respeto. A esta cosa solo le faltaron los dibujitos. Es una guía moral 2.0. Está escrito tipo un libro de catecismo, y lo digo con muchísimo respeto para todos los que hicimos nuestra primera comunión. Si tú lo comparas, lo puedes encontrar exactamente igual. La guía ética para transformar la transformación de México, ¿de qué estamos hablando? El país se transforma con hechos, no con buenos deseos. Está escrito francamente como si lo hubieran escrito, y también lo señalo con mucho respeto, un grupo de cristianos, del lugar de profesores académicos. Yo no sé si consultaron profesores de ética, es más, ni siquiera saben que la ética es una materia en las universidades, en las ciencias sociales, y que está basada en conocimiento, en datos técnicos, en una orientación, por supuesto, moral, pero basada en la transformación del servicio público. No es un manual técnico de preparación ética para la visión del servicio público. Es una guía de buenos deseos, donde tú encuentras del respeto a la diferencia, que es lo que entendemos como tolerancia. No sé si buscaron a los del Museo de tolerancia que tenemos aquí en la Ciudad de México. Habla de la dignidad entendida desde la plataforma de la mañanera, donde el presidente daña y tacha y destruye vidas, porque es su papel digno de la investidura presidencial, ¿no? De la libertad no lo plantea como el derecho humano, del amor habla con una frase que dice desde la cama a la fraternidad universal, del sufrimiento al placer, habla como si fuera una iglesia de pare de sufrir. Es decir, hay tantas cosas que ya se me acabó el tiempo. Pero, o sea, es insultante esta cosa. Vamos nada más porque Estefanía levantó la mano cuando estabas hablando de contenido, y creo que tiene un contrapunto sobre las definiciones y los temas que se abordan ahí. Estefanía, sí. ¿Qué opinas tú? A ver, viene también un tema de la riqueza, de la fraternidad, de respetar acuerdos, de cuidar el medio ambiente, y yo no sé qué Biblia estés leyendo tú, Ana, pero por lo menos en la que yo conozco no viene eso. Pero más allá y creo que lo está sacando de contexto, y yo creo que más bien ella leyó la cartilla moral y le está confundiendo, no sé, porque lo que viene ahí no es así como ella lo plantea. Ahora, también hay que decir otra cosa. Ella dice que parece que no se lo consultó a nadie de ética, pero el presidente tiene por lo menos 6, 8 años hablando de que estuvo muy mal que quitaran de la lista de clases en la escuela a la ética. Y ha sido el presidente quien siempre ha dicho que la ética es una cosa fundamental.
¿Tiene licenciatura en filosofía y letras? No se interrumpan, favor, estamos hablando del currículum oficial. Sigue, Estefanía. Sí, claro. De su participación, por favor. Y entonces, bueno, ha sido el presidente quien lo ha hecho y creo que eso se alinea muy bien con lo que él cree que es la transformación, pero no solo con lo que él cree, con lo que creen varias personas que también tienen que ver la ética. Y ahora yo pongo algo sobre la mesa. ¿Cómo combatimos una cultura que está siempre bombardeada por narcocorridos, por novelas, por libros que nos enseñan que el amor es eso y que hay que portarse como esta cosa y que la cultura popular nos está siempre bombardeando de cosas que no tienen ni ética, ni moral, ni nada? Yo no creo que para eso haya una suerte de indignación por parte de estos grupos conservadores que hoy se oponen a que se hable de ética. A mí no me parece mal, a mí me parece que es, uno, voluntaria, dos, una manera de contrarrestar todo lo que estamos viendo en la cultura siempre, que se nos está poniendo ahí y que está contaminando las mentes de muchos jóvenes y de muchas generaciones, y que parece que no hay ninguna herramienta para contradecirlo, porque además, ¿qué es lo que está al alcance? ¿Qué es lo que está al alcance en la música? ¿Qué es lo que está al alcance en la televisión? ¿Qué es lo que está al alcance en los libros, en las revistas? Simplemente la exacerbación de la violencia y de lo que es la riqueza y de cómo se obtiene. A mí sí me parece importante que por lo menos un gobierno tenga la voluntad de repartir un documento voluntario, valioso, que pone sobre la mesa otros valores, y valores que probablemente no lleguen a tu casa si no te los dan en ese formato, porque lo que te llega a tu déjame casa, ir con Gonzalo justo en ese punto. Gonzalo, hay mucha de la crítica justo es qué bienestar le hace eso al Estado de Derecho, qué impacto realmente puede tener en la construcción de ciudadanía, en el conocimiento y el ejercicio de derechos. ¿Hay una contradicción o no con la legalidad y, digamos, como las leyes tal y cual están con este nuevo instrumento que se va a repartir de manera masiva? Yo creo que no, Lisa. Yo creo que no va a tener ninguna incidencia en el Estado de Derecho. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dijo Alejandro, salvo por una cosa. Él decía que es una guía respecto al actuar del gobierno. Yo creo que no. El liberalismo, en realidad, el liberalismo clásico y el neoliberalismo todavía más, nos puso sobre la mesa casi a rajatabla que la moral y la ética debía de estar completamente separada de lo público y de lo político, y su solución es el famoso Estado laico. Pero no hay que ser más papistas que el Papa, porque no todos son leyes. Es importante discutir los valores sociales y los valores que nos constituyen como comunidad. Coincido completamente con la parte introductoria de la guía, que el neoliberalismo nos ha dejado una verdadera crisis de valores en donde no hay referentes intelectuales, referentes morales, éticos, etcétera. Mi pregunta en realidad sería si es el presidente quien debe de llevar a cabo, digamos, esta tarea de liderar una discusión ética respecto a cómo los ciudadanos debemos de comportarnos. Y aún así, aun cuando no estoy seguro, no me parece que está mal que haya sido el presidente, con la legitimación social que tiene, el que haya, digamos, puesto sobre la mesa estos temas para que los discutamos. Ahora, por lo que hace al contenido, me parece que en realidad prácticamente todo el mundo estaría de acuerdo con sus postulados. Hay algunas cosas que sí, sin duda, tienen ideología, como la parte económica, o sobre todo cuando refiere a conceptos más bien de índole cristiana, como perdón, redención, familia, conceptos como mentiras. Yo le veo en realidad un beneficio, que es discutir estos temas en sociedad. Me parece que es fundamental e importante en el siglo XXI, sobre todo por la crisis que atravesamos, pero el pez por la boca muere. Y cuando un presidente, y para efectos, quien sea, se pone una vara tan alta, entonces está obligado a cumplirla. Y en ese sentido, la propia guía habla de que debemos de ser tolerantes con la crítica y como ciudadanos debemos criticar al gobierno. Yo no veo que esa conducta sea la que lleve a cabo el propio presidente López Obrador. Igual en temas de justicia, penas privativas de la libertad, pues los grupos parlamentarios de Morena son los que han promovido, digamos, penas de cárcel, prisión preventiva oficiosa, etcétera. Y la última es que me parece que, aun cuando creo que la gran mayoría de la gente puede estar de acuerdo con estos postulados, la guía ética deja de lado valores modernos, como por ejemplo, qué hacer desde el punto de vista ético con la tecnología, con la ecología en términos generales, la industria extractiva, etcétera. Me parece que es un buen documento, pero que se queda corto y ojalá y le saquemos raja a esta propuesta del presidente y realmente discutamos estos temas en colectividad. Claro.
Buenísimo, la discusión colectiva sigue. Ana, tú tenías un contrapunto muy rápido, nos queda un minutito. Sí, por ejemplo, el último punto habla de los animales, plantas y cosas. O sea, esta cosa está tan mal hecha y les digo, solo falta que venga con dibujitos, que no plantea que los animales ya son sujetos de derechos y en la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, ya viene planteado de esta manera. Nos habla del perdón, de la fraternidad, pero no nos habló de la manera en la que el presidente les robó a los servidores del Estado su aguinaldo y de la gratitud, como si esperara que la gente dijera gracias, señor presidente, por malgastar el dinero de infraestructura y gastarlo y así dejarlo en programas sociales, pero no atender a los niños con cáncer ni a los enfermos de COVID. Así de mal hecha está esta cosa que esperan que la gente cumpla porque es un gobierno para los buenos. Pues sin duda alguna es un tema que va a seguir dividiendo. Alejandro, ¿tienes un comentario? 20 segundos. No, nada más corregir la paparrucha. Los animales no son sujetos de derecho de la Constitución de la Ciudad de México. Están considerados seres sintientes. Y entiendo que al PAN le cueste mucho trabajo hablar de eso. Tienen derechos, así viene la Constitución. Y así tendría que venir la Constitución del país, pero bueno. Entiendo que al PAN le cueste mucho trabajo hablar de ética. Nos vamos a verificar eso para la paparrucha en los próximos días, a ver si es cierto. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte. Este tema seguramente nos va a dar más de un programa para seguirlo discutiendo. En 28 de los 32 estados del país, la pobreza laboral aumentó. Es decir, la remuneración producto del trabajo de la gente sigue siendo insuficiente para comprar la canasta básica. ¿Las medidas económicas previstas para el 2021 son suficientes para frenar esta caída o no? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. $56 millones de personas no tienen los ingresos laborales necesarios para adquirir la canasta alimentaria. Es decir, que aunque trabajen y perciban un salario por ese trabajo, lo que ganan es insuficiente para poder comprarle estas necesidades básicas y necesitan de otras fuentes de ingresos como remesas o apoyos sociales. Desde 2005 no se registraba una tasa de pobreza laboral tan alta. Veamos el contexto. En el tercer trimestre de 2020, la pobreza laboral aumentó en 28 de los 32 estados de la República Mexicana. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó el índice de la tendencia laboral de la pobreza y la pobreza laboral. Respecto al mismo periodo de 2019, el ingreso laboral real disminuyó 6.7% en el tercer trimestre del año, al pasar de 1,794 a 1,675 pesos, y el porcentaje de la población que gana menos que el valor de la canasta alimentaria aumentó del 38 al 44% a nivel nacional. El Coneval señaló que el aumento en los precios de la canasta alimentaria y en la tasa de desocupación detonaron el incremento de la pobreza laboral. Es decir, los ingresos laborales son insuficientes y requieren de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales para cubrir sus necesidades básicas. Además, la brecha del ingreso aumentó. Durante el tercer trimestre de 2019, el ingreso promedio del 20% de la población con mayores ingresos per cápita representó 34 veces el ingreso del 20% de la población con menor ingreso laboral, y este año representó 146 veces. Punto y contrapunto. Déjame empezar contigo. Mi querida Estefanía, ¿cómo estás viendo tú este tema? Mucho hemos discutido, creo, en esta mesa, no solo la parte de las medidas económicas para contener la pandemia, sino también los sectores que lo sufren más. A mí me llama poderosísimamente la atención este último dato de que incluso en la pandemia se sigue abriendo esta brecha salarial entre los dos extremos de nuestra economía. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, esta brecha, y pongamos sobre la mesa la brecha de género también, ¿no? 26 millones de mujeres en México no tienen acceso a un ingreso propio, digamos, no son autónomas económicamente, y eso genera obviamente codependencia, tiene que ver con ese tema de la violencia también, pero al mismo tiempo somos las mujeres las que representamos 43% de digamos, de la vida laboral, ¿no? Estamos en el espacio de trabajo generando ingresos, quizá no de manera formal, pero en el mundo laboral, aunque así no se reflejen nuestros derechos y tal. Y claro, cuando hay un tema económico como ahora, que es como esta pausa
y esto que se está manejando de manera distinta debido a la pandemia, pues claro que aumenta el desempleo, pero aquí es donde creo que importa mucho el gobierno en el que estemos y la visión del trabajo que tenga el gobierno, y por lo menos ha intentado subsanar este tipo de cosas y caminar hacia algo que no sea temporal, sino estable, algo que refleje la visión de lo que es el trabajo digno y de lo que son los derechos de los trabajadores. Y creo que una parte es la eliminación de la subcontratación, el tema de los programas sociales, que creo que ha servido mucho más en estos tiempos y que una gran parte de la población ya los está recibiendo, y que en esos, yo lo he dicho varias veces, se beneficia también principalmente las mujeres. Y también justo también la idea del rescate primero a las personas que menos tienen, y que este gobierno se ha enfocado mucho sabiendo que es el ámbito laboral el que se ve más afectado para las personas que no están en el ámbito laboral formal, ¿no? Y creo que también la manera en la que algunas empresas han logrado hacer un vínculo importante con el gobierno en términos de comprometerse a no despedir a nadie, en comprometerse a respetar derechos laborales, y que sí tiene que ver un montón con el discurso de decir, es una pandemia en la que primero tienen que ir los trabajadores y las personas, las trabajadoras y las personas que más lo necesitan. Yo sí creo que es algo que evidentemente tendrá que subsanarse, y yo creo que a partir de que empiece a agilizarse la participación económica, pero que sí, que tiene principales personas afectadas, y yo creo que las principales afectadas son las mujeres en este sentido. Sí, y también yo pondría las mujeres. Déjame pasar ahí nada más con Gonzalo, porque creo que una de las cosas que están ausentes en el debate público es, bueno, ¿qué propuestas adicionales, no? Coneval saca el diagnóstico, nos horrorizamos con los diagnósticos, sabemos cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno federal. ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué estás tú viendo, Gonzalo, que nos haga falta debatir, analizar y sobre todo proponer y ejecutar hacia adelante para ir revirtiendo esto que es pues terrible y tiene un impacto tremendo en la familia y en el país? Sí, sin duda. Se trata de que el ingreso es menor al valor de la canasta alimentaria, es decir, que el 45 o 44.5% de las personas en este país no les alcanza para comer. Y sin duda es una crisis que deriva del COVID. Ya lo decía la información de contexto, que desde el 2005, cuando se comenzaron a medir estos indicadores, no se tenían unos índices tan elevados de pobreza de esta naturaleza. Pero recordemos, y me parece que aquí es donde está el verdadero punto de análisis, que hacia febrero, marzo, abril, se nos presentó como mexicanos, y sobre todo al gobierno, una discusión ética, que era, ante la pandemia, darle privilegio y prioridad a la salud pública y a la vida de las personas, o a la economía y a los empleos. Aún con mucho malestar, podría decir yo, el gobierno se vio en la necesidad de privilegiar la salud de los mexicanos y las vidas. Y sin embargo, hemos visto en los últimos días que fue una estrategia fallida. El índice de letalidad del COVID en este país es del 10%, ya vamos aproximadamente en 100,000 personas que han muerto por el COVID, y aún así la crisis económica es más grave que nunca. Entonces algo pasó, y algo pasó muy malo, que por un lado el COVID y las muertes son altísimas, y lo mismo la pobreza laboral. Y ahí es donde me quiero referir. Me parece que debemos ser muy críticos, tal y como lo invita el presidente en su guía ética, respecto a lo que ha hecho este gobierno. En su momento no se propuso un apoyo directo a los trabajadores, no hubo incentivo fiscales, empresas, de tal forma que pudieran alivianar de alguna forma estos meses de la pandemia y no despedir a fuerza productiva y laboral. No se ejerció un mayor gasto público, sino que en realidad se insistió en los grandes proyectos de infraestructura. Entonces, me parece que concatenado a las muertes que hay en el COVID, hay que ser muy críticos con este gobierno, porque esta crisis no la han superada, sino que en realidad las decisiones que el gobierno ha tomado es lo que nos ha hecho estar en estos altísimos índices, tanto de pobreza por un lado, como de muertes causadas por el COVID por el otro. Veo que Ana asiente. ¿Qué otra cosa se tendría que estar haciendo, Ana? Y sobre todo, ¿cuál es el rol de la oposición para poder materializar estas medidas que se necesitan?
Respondiendo a lo segundo, creo que tenemos que entrarle mucho al papel de las y los gobernadoras en este sentido. Los índices que hoy estábamos estudiando de lo que el Coneval nos ha presentado, pues tienen que ver con las malas decisiones del gobierno federal, pero en términos de oposición creo que sí son muchos de nuestros gobernadores los que tienen que estar pues sacando una estrategia distinta para poder pues salvaguardar a la gente, porque el tema de estos terribles resultados es que la gente puede comprar menos, la gente se está alimentando menos porque está ganando menos dinero, se incrementa la proporción de la población con un ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta básica. Es decir, si antes una familia de 4 integrantes podía comprar huevos, frijoles, leche, pan y ya con eso para quizás cereal, ahorita les está alcanzando para menos. Entonces el porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema es lo que ha aumentado. Entonces no podemos estar hablando de que ningún gobierno ahorita puede decir, como lo escuchamos en el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, de que están haciendo bien las cosas cuando la línea de pobreza extrema está aumentando en el país. Esto no es un discurso de oposición, estos no son datos que nos inventamos, estamos hablando de una falta de oposición, de una falta también quizá de oposición, nos falta ser más reacios, una falta en las reglas de operación de muchos programas sociales que se están dando con una opacidad terrible, la corrupción no se ha terminado. No tiene regla de operación, Ana. El índice de la tendencia laboral que ha aumentado esto que te estoy diciendo del aumento en la línea de pobreza extrema, se ha observado en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Tabasco, en Baja California Sur y en Sonora, y en menor medida en Durango, en Chiapas y en Oaxaca. Entonces, estos estados son a los que mayor se les tiene que cuestionar, y no solo a los gobernadores, sino también a los virreyes que colocó el gobierno federal, que distribuyen las ayudas sociales. ¿Qué es lo que está pasando? Porque entonces es un buen momento para preguntarnos, ¿son realmente los programas sociales y las obras faraónicas de la Cuarta Transformación lo que necesitan las y los mexicanos para salir de la pobreza? Porque ahorita con los resultados que tenemos es que no. La respuesta es categórica, es contundente, es no. Hay más pobres en el país por resultado de la mala estrategia económica que teníamos pre-COVID y ahora por el COVID. Buenísimo, déjame pasar justo con... 33 entidades, 28 muestran un aumento en la pobreza extrema. Déjame pasar con Alejandro porque creo que tenemos una agenda interesantísima en lo que se viene en materia laboral, el futuro, el trabajo, el teletrabajo. ¿Cuáles son las agendas pendientes? ¿Cómo está eso? ¿Y qué ves tú que se pueda complementar, Alejandro, de cosas que aunque no estén en la agenda del gobierno federal puedan ser útiles si son necesarias? Creo que ese es el tema de temas. Durante décadas, durante los últimos 40 años, hasta 2018, el salario mínimo perdió 70% de su valor. Es decir, el modelo de inserción de México en los mercados internacionales consistió en abaratar la mano de obra, en precarizar el trabajo para atraer inversiones. Y siempre se pensó el combate a la pobreza como una forma asistencialista de políticas sociales focalizadas, como era Oportunidades, Progresa, Prospera y Solidaridad. Se invirtieron carretadas de millones de pesos y la verdad es que tú ves el balance de 25 años de estos programas y la pobreza alimentaria no disminuyó más de 2%. Realmente fue un desperdicio de recursos y de tiempo. Y si en algo iba bien este gobierno, en algún indicador iba muy bien antes de la pandemia, era precisamente en la pobreza laboral. Había producto del incremento del salario mínimo, de 2 incrementos consecutivos, que recupera 35% del valor del salario mínimo, incrementa al doble en la zona libre de la frontera norte. Se habían logrado sacar a 4.8 millones de personas de la pobreza laboral. Es decir, lo definió muy bien Gonzalo, de personas que no podían llevar a su casa con el ingreso proveniente de su trabajo una canasta alimentaria para nutrir adecuadamente a su familia. De esa gravedad estamos hablando y esa es la gravedad que estamos heredando. Pero creo que ya dejamos atrás las políticas asistencialistas, se está pensando más en una política de bienestar, pero sobre todo en recuperar lo laboral, la agenda laboral, volverla a poner en el centro. Y ahí está el ejemplo de los efectos positivos del salario mínimo. Esta crisis económica fue inducida para evitar el colapso de los sistemas hospitalarios, para privilegiar la salud, pero también hay que decir que ya está en franca recuperación. Del 1.000.000 de empleos en el IMSS que se perdieron, ya la mitad, 500.000 están recuperados y en este ritmo la tendencia es que en marzo ya estarán plenamente recuperados. Y también hay que apostar por la negociación colectiva para que los trabajadores a través de los sindicatos puedan mejorar sus condiciones laborales y del salario, y la agenda del outsourcing, porque también eso pues representa que México es de los países con peores prestaciones laborales y salariales de la región, precisamente heredados de los gobiernos del Partido Acción Nacional.
Me quedan 2 minutitos para una ronda más de intervenciones, pero yo tengo un par de preguntas como para todos ustedes. Los jornaleros digitales, ¿dónde los estamos dejando? ¿Entran o no entran aquí? ¿Dónde se quedan las 18 discusiones que tuvimos y hemos tratado en esta mesa sobre las distintas iniciativas sobre salarios de emergencia, ¿no? Esta cosa del ingreso vital único por un lado, había como 5 propuestas, parece que la agenda legislativa ya de los otros temas nos ganó el momentum de eso. ¿Cómo lo estás viendo tú, Gonzalo? Y después, Ana, ¿qué reacción tendrían a esto? Mira, Lisa, me voy por otra tangente, sobre todo por lo que decía Alejandro, con quien coincido, sobre todo en el tema del salario mínimo, pero a mí me gustaría que quienes están con el presidente y con el proyecto político de Morena, pues hicieran un ejercicio de autocrítica, porque no se llevaron a cabo políticas contracíclicas y no se pensó realmente en el presupuesto de egresos de la Federación, que acabamos de analizar en las semanas pasadas, cómo remediar realmente una situación como la que atraviesa el país de esta extrema pobreza. A mí me parece muy grave que la apuesta económica macro del presidente sean sus proyectos de infraestructura. Creo que mucho se pudo haber hecho al momento en que estalló la pandemia y la crisis económica, y mucho se podría seguir haciendo que en realidad no se ha hecho, y es que nos tiene en una situación como la que estamos. Ana, ¿algo más que podamos hacer? ¿Alguna propuesta que esté ya a punto de ser presentada y adoptada? ¿Nada? Pues ahorita, por ejemplo, no escuchamos ningún punto de realmente cómo están pues combatiendo la pobreza y cómo van a impedir que estos índices de cómo está aumentando el tema de la línea de la pobreza extrema, no sé cómo lo están solucionando. Aquí, por ejemplo, hablan muy bien lo del outsourcing, creo que es muy bueno en términos de los derechos de las y los trabajadores mexicanos, pero tampoco nos están planteando qué van a hacer entonces con la cantidad de empresas que están cerrando y que ya cerraron, por lo menos aquí en la capital, y qué va a pasar cuando empiecen a fugarse como ya lo vimos con Best Buy, empresas así grandes en el país. Y por último, observamos hace unos días al presidente presumiendo nuevamente en un evento internacional las remesas, celebrando que en otro país las y los mexicanos tienen trabajo y nos mandan dinero. Es ridículo. Tengo que ir a corte, Ana, y tengo la mano levantada de Alejandro. Si quieres, empezamos contigo el último bloque, Alejandro, para que puedas hacer ese punto, pero por el momento nos vamos a una pausa. Esta semana, por fin, Donald Trump dio pie al proceso de transición. En Twitter dio instrucciones para que su equipo coopere conforme a los protocolos con el equipo de Joe Biden. De esta forma, Trump dejó de ser el primer obstáculo para el cambio de gobierno, aunque no ha dejado de insistir en que seguirá dando la batalla por el triunfo que según él le robaron. Tras el recuento de votos del colegio electoral, Biden se quedó con 306 votos electorales, mientras que Trump se quedó con 232. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador aún se niega a felicitar al demócrata. Este martes insistió en que lo hará hasta que concluya el proceso electoral, es decir, hasta el 15 de diciembre, cuando el colegio electoral determine de forma oficial al ganador de la contienda. Tras reiterar que se apega a los principios de política exterior y de no intervención, marcados por la Constitución, el presidente López Obrador dijo que no adelantará tiempos y que su gobierno mantendrá una política de cooperación y respeto con Estados Unidos y con quien las autoridades electorales determinen como su ganador. ¿Qué piensan las y los panelistas? Si quieres, Alejandro, podemos 30 segunditos para terminar el último punto y te arrancas con la doctrina Estrada. Te lo aprecio. No, nada más decir que precisamente los grandes proyectos de infraestructura son políticas contracíclicas. Eso fue lo que hizo precisamente Roosevelt en el New Deal. Y no le echen la culpa de lo de Best Buy a la 4T, por favor. Eso es más tiene que ver con Amazon y con un cambio de modelo de negocios en donde ya no se rentan inmobiliarias en las zonas céntricas de la ciudad, sino en bodegas en la periferia. Bueno, tomando lo de Trump y el reconocimiento, yo creo que ya es inminente ya la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Así lo decidió el pueblo estadounidense. Ganó tanto en votos electorales como en votos en el colegio electoral y votos populares.
Y bueno, ya Donald Trump lo reconoció, aunque a regañadientes, porque efectivamente la Oficina de Administración de la Transición, que es lo más cercano, digamos, a Lorenzo Córdoba de Estados Unidos, y ya estoy haciendo comparaciones muy forzadas, ya permitió que se active la transición, que esto implica dotar de recursos al equipo de transición de Joe Biden, acceso a información confidencial de inteligencia de seguridad nacional, e ir como pues en todo este proceso de acta de entrega-recepción. Sin embargo, la narrativa que va a instalar Trump en este conflicto postelectoral, que me parece que durará 4 años en la búsqueda de su reelección, es que fue víctima de un monumental fraude electoral que realmente nunca pudo probar con evidencia fuerte. El caso es que si nos atenemos al resultado final, todavía no está, porque el caso de la elección presidencial de Estados Unidos es una elección indirecta, en donde se reúne el colegio electoral en una asamblea y es ahí cuando se formaliza. Entonces, yo me imagino que esperará el presidente esos tiempos, pero ya es una cuestión de semanas para dar el reconocimiento, y es importante construir una relación con Joe Biden, pero tampoco alborotar a un presidente que ha sido muy temperamental y que todavía va a estar hasta el 23 de enero en la presidencia, que es Donald Trump. Tú, Ana, ¿cómo lo estás viendo? Hubo muchísima crítica al respecto. Hoy en redes sociales incluso decían que ya hasta Jared Kushner, el yerno del presidente, le había dicho a empresarios mexicanos que ya era tiempo, ya podían, ya había permiso, ya todo. ¿Crees que realmente esto vaya a tener algún tipo de afectación o era nada más una mala oportunidad protocolaria no tomada? ¿Cómo lo viste tú? Yo creo que sigo sosteniendo que, como muchos y muchas, creemos que pues sí se equivocó el presidente López Obrador en no felicitar en el momento al final por la victoria que ya se mostraba en esos días en los que vimos a Genaro allá y a todo el equipo de Foro TV haciendo un gran trabajo allá en Estados Unidos. Creo que sí desperdiciamos un gran momento, perdimos también la oportunidad pues de fortalecer el gran trabajo que el canciller Marcelo Ebrard viene haciendo, y pues bueno, pues ya han avanzado los días, pero pues es el presidente López Obrador. Si las mexicanas y los mexicanos lo saben, y lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, pues el terrible papel que hace nuestro presidente en escenarios internacionales. Yo solo espero que Biden sea un poco misericordioso con nosotros y no tome revancha. Yo creo que no va por allá. Ya en el sentido de la posición de Trump, a mí me gusta mucho, creo que pues ya era necesario. Estados Unidos vivió un proceso muy complejo. Creo que esto nos tiene que enseñar a todos y todas las que creemos en la democracia, que pues al final es peligroso escuchar a figuras como tan demagógicas como fue Trump, por más que nos digan lo que queremos escuchar. Creo que pues el pueblo estadounidense aprendió. Espero en México también nos sirva como un referente de lo que viene en el futuro. Y pues qué bueno que el senador Rob Portman por Ohio, ya que pidió que se liberaran los fondos y el personal necesario para la transición, pues nos está hablando que muchos trumpistas ya están asimilando la realidad. También observamos al senador por Tennessee, Lamar Alexander, que está señalando que Trump debe poner al país primero. Entonces, pues qué bueno que los estadounidenses vayan avanzando. Esperemos que Trump, pues al final asimile esto, y que los últimos meses que le quedan, pues lo tome como con mucha dignidad, pues de un mandatario de un país con la importancia de Estados Unidos. Parece efectivamente, Estefanía, que Trump le ha bajado un poquito al volumen. Tú, como lo has visto, no es la primera vez que esta mesa ha discutido este tema. ¿Qué ves de nuevo, digamos, en los últimos días, en este desarrollo, en este culebrón que hemos discutido ya, pues como 6 mesas? Ahora, yo primero diría que es erróneo pensar en que México tiene que pedirle misericordia al próximo presidente de Estados Unidos. Me parece... pues me da un poco de lástima pensar que esa es la relación que pretenden construir desde ahí, y yo creo que no, y creo que justo la relación tiene que ser y caminar a ser una relación mucho más igualitaria. Y así como nosotros estamos hablando de Biden, y si hay que felicitarlo, Biden está muy ocupado nombrando a su gabinete, y Biden está muy ocupado viendo cómo se da la transición rapidísimo, cómo le dan acceso a los archivos y a los documentos a los que tiene que tener acceso antes de que se lleven lo que se tengan que llevar, y creo que está muy preocupado de ese lado. Yo lo he hablado con muchos amigos y amigas precisamente que trabajan en Washington, y me han dicho, bueno, pues es que también la importancia que le están dando en Estados Unidos no es mayor, y también tiene que ver con una importancia en términos de, bueno, esa es la política internacional del presidente. Se sabe que la política internacional del presidente es la mejor política exterior, es la interior, y no hay mayor preocupación. Más bien aquí creo que la oposición lo quiso poner como si fuera algo muy importante, como si se estuviera incendiando todo, y no es así. No está Biden muy preocupado a ver a qué hora lo felicita el presidente u otros presidentes ahora, pero sí, yo sí diría que
A ver, el presidente no hay que interpretarlo demasiado. El presidente dijo, yo voy a felicitar hasta que esté el papel sobre la mesa, hasta que termine todo el proceso, que todavía claramente no termina. Estamos pensando que a partir de enero ya vamos a tener por lo menos ya el proceso formal de la transición. Y hasta entonces se le felicitará, hasta el día que se le ponga, digamos, yo supongo que no hasta ese día, pero cerca del día que tenga que poner su mano sobre la Biblia el próximo presidente Joe Biden. Así es la política del presidente Andrés Manuel López Obrador para con otros países también. No era Así como que me parece demasiado interpretarlo, no me parece que hay que, bueno, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya dijeron que ahora sí. No, a ver, el presidente dijo, hasta que tengan que ser los tiempos, pues hasta que sea el tiempo en el que firme y sea el próximo presidente. No me parece más complejo, pero tampoco me parece que hay que hacer lecturas donde no las hay. Hay que hacer fatalistas donde no lo hay que hacer, y tampoco hay que rendirle pleitesía al gobierno de Estados Unidos. Por favor, perdónanos, por favor, no nos vayas a decir nada por el presidente, porque esa no es la relación que está construyendo el presidente con Estados Unidos, ni es la relación que está construyendo el canciller Marcelo Ebrard, y creo que se tendrán que acostumbrar a que la relación con Estados Unidos se va a hacer de manera distinta, y creo que a los demócratas les quedó muy claro, incluso en la negociación del TEMEC, que no fue menor. Con eso voy a pasar con Gonzalo. Gonzalo, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Sí hay posibilidad de una nueva relación bilateral medida mucho más en términos igualitarios, en contenido que le importe también a México y con la posibilidad de aplicar las doctrinas que tanto invocan y están contenidas en la Constitución? Sí, sin duda alguna. Me gusta lo que dice Estefanía, no hay que interpretar mucho al presidente. Al final del día, López Obrador tomó una posición, muchas personas trataron, digamos, de buscarle la cuadratura al círculo entre si estaba bien o estaba mal. López Obrador tomó una posición, es una posición que desde mi perspectiva era, digamos, más tendiente o inclinada a apoyar a Donald Trump en el contexto del día de la elección, y así hay que asumirlo. Es decir, tendrá consecuencias positivas o negativas, pero así fue. A mí lo que me molesta de estas discusiones es la insistencia una y otra vez de los principios de política exterior. Las relaciones internacionales no deben de conducirse a partir de estos principios. En todo caso, son directrices y eventualmente pueden justificar o fundamentar decisiones, pero lo que realmente está sobre la mesa en la política exterior son los intereses nacionales. No coincido, por su parte, con lo que decía Estefanía, que la mejor política exterior es la política interior. Al final, si de política hablamos también de poder, y el poder se ocupa. Y en ese sentido, México tiene una especie como de política del avestruz, en donde ha escondido la cabeza y no aparecemos en la escena internacional. Hay espacios de poder que deben de ser ocupados, y representar los intereses de México no solo es una reacción, sino que eventualmente tenemos que ir a ocupar esos espacios. Lo de la felicitación me parece que es ya completamente irrelevante, tanto como felicitar a alguien en marzo por el año nuevo. Es decir, se te pasó la oportunidad, para bien o para mal. Lo que es urgente, indispensable y necesario es que el equipo, el gobierno mexicano se ponga a trabajar con el equipo de transición en los distintos temas de la agenda bilateral. Habrá que ver qué nos piden, si es que algo piden. Y por último, no creo que vaya a haber una animadversión, y si es que la hay, de Biden a México, o de Biden o de los demócratas a López Obrador, yo creo que es irrelevante, porque al final lo que determina una relación bilateral, insisto, son los intereses nacionales, y creo que de ambas partes de la frontera habrá la altura para poner los intereses sobre la mesa, mucho más allá de los principios de política exterior. Buenísimo. Bueno, yo voy a ver, Alejandro, 30 segundos. 30 segundos. Es que nada más me faltó decir, fíjate, una encuesta que publica Alejandro Moreno hace unos días en El Financiero pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba que el presidente López Obrador no felicite a ningún candidato hasta que se termine todo el conteo de la elección? El 57% de los mexicanos aprueba, el 25% desaprueba y el 18% ni fu ni fa. Como que esto amerita una reflexión de el enorme abismo que hay entre los opinadores y la opinión pública y el sentir de los mexicanos. Totalmente. Yo me voy a tomar un segundito nada más para sugerir, quizás en términos de análisis de la política exterior mexicana, tendríamos que hacer un bloque ya no sobre la felicitación, sino sobre el rol de México en sedes multilaterales, en relaciones bilaterales con otros países, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que empieza procesos un poquito más grandes. Ojalá nos tomemos la palabra y lo hagamos pronto. Mientras, vamos a un corte y ya regresamos con la paparrucha de la noche.
Y ahora vamos con la paparrucha de esta noche. Ayer murió Maradona, considerado en términos futbolísticos un dios. Nacido en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuenta la leyenda que pisó una cancha por primera vez cuando tenía 4 años. Es considerado uno de los más grandes jugadores de la historia, con una astucia que lo llevó a decir que la mano de Dios fue quien le ayudó a meter aquel mítico gol con el que la selección albiazul venció a la inglesa en 1986. Fue tal la admiración que Diego Armando alcanzó que en 1998 se fundó la Iglesia Maradoniana. Así es, aunque no lo creas, esta iglesia reúne a más de 40,000 fanáticos en el mundo. Fue fundada por periodistas Alejandro Verón y Hernán Amés cuando Maradona cumplió 38 años. Los nuevos fieles son bautizados ante una cancha y a modo de Biblia utilizan Yo soy el Diego de la gente, la autobiografía del futbolista publicada hace 20 años. El pasado 30 de octubre, en el cumpleaños 60 del jugador, celebraron su propia Nochebuena y Navidad maradoniana. Como cada año, los fieles se reunieron para comer, ver videos de los goles de su Dios, celebrar su nacimiento y defender los mandamientos, entre los que están amar al fútbol por sobre todas las cosas, difundir los milagros de Diego en todo el universo y predicar los principios de la Iglesia maradoniana. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a nuestros queridos panelistas. Ya estamos esperando que muy pronto regrese Genaro Lozano. Por lo pronto, yo soy Lisa Sánchez. Esto fue Punto y Contrapunto. Descansa y síguete cuidando de la COVID-19.